Reflexiones en movimiento. El refugio en erosión. Ambivalencias y resignificaciones. Un podcast del Grupo de Trabajo Migraciones y Fronteras Sur-Sur de Claxo. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta nueva emisión del podcast del Grupo de Trabajo de Claxo, Migraciones y Fronteras Sur-Sur. Nos alegra dar inicio a una nueva serie de episodios que abordarán en profundidad una temática urgente y compleja: la cuestión del refugio. A lo largo de esta serie nos proponemos indagar en las transformaciones políticas recientes en materia de protección internacional y asistencia humanitaria dirigidas a poblaciones migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en distintos territorios del espacio latinoamericano. Reflexionar sobre el refugio, el asilo y la protección internacional implica también prestar atención a distintos momentos históricos en los que la gestión e intervención sobre los desplazamientos caracterizados como forzados han adquirido especial centralidad y en los que se han producido instrumentos normativos clave que han definido su tratamiento político. Entre estos instrumentos, la Declaración de Cartagena de 1984 ocupa un lugar fundamental al ampliar de manera significativa la definición de la condición de refugiado respecto a los criterios establecidos por la Convención de 1951 y su protocolo de 1967. A través de las conversaciones que conforman esta serie, buscamos comprender y problematizar cómo se ha ido configurando la gestión política del refugio y la protección internacional en América Latina. Queremos poner de relieve las conexiones entre discursos, representaciones y prácticas diversas que operan a distintas escalas, locales, regionales e internacionales, al mismo tiempo que visibilizamos las particularidades de cada contexto. Indagar críticamente la cuestión del refugio nos lleva a ahondar en las formas en que las reconfiguraciones actuales de las políticas de protección y asistencia se inscriben en transformaciones más amplias del gobierno de las migraciones. Esto implica prestar atención a múltiples aspectos, entre otros la confluencia de relaciones entre distintos actores que inciden en la regulación de la movilidad, las nuevas modalidades que asume la protección, la relación entre protección, asistencia y control migratorio en el marco de los regímenes fronterizos y la producción de categorías y clasificaciones emergentes asociadas a las discrecionalidades y restricciones que condicionan el acceso efectivo al estatuto de refugio y al asilo. Para profundizar en estas cuestiones, hoy contamos con la participación de 3 especialistas en la materia, quienes aportarán sus análisis desde distintos lugares de la región. Sus voces, situadas en diversos contextos, nos permiten abrir una conversación con una mirada amplia, crítica y comprometida. Su informe anual, en la que subraya el alarmante aumento de personas desplazadas, especialmente porque 120 millones de personas se han visto obligados a huir de sus hogares. Según Estados Unidos, sus planes contra los inmigrantes por la violencia, por la guerra o por la persecución. Los refugiados también se movilizan. Los niños son los más afectados. El gobierno Trump promete seguir enviando a los indocumentados allí como Alligator De la violencia, la represión política y la inestabilidad económica. Estamos preguntando a nuestras invitadas cuáles consideran que son las transformaciones más relevantes en materia de refugio en el contexto reciente y cómo han impactado en las dinámicas de desplazamiento a escala regional. En los últimos años el sistema de asilo en el mundo, pero en particular en la región, viene mostrando una tendencia hacia mayores restricciones y dificultades para que las personas accedan a los mecanismos de determinación de la condición de refugiado e incluso para que accedan a los territorios de manera segura y en calidad de solicitantes de asilo. Soy Lucía Galopo, soy abogada y formo parte del equipo de trabajo internacional del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Esto se da con distintas intensidades y con distintas modalidades a lo largo del continente. Puede darse a través de prácticas restrictivas que no están consolidadas en una reforma legal o en una decisión administrativa, pero que tienden a obstaculizar en términos prácticos el ejercicio de este derecho, como por ejemplo mecanismos y sistemas colapsados a nivel nacional y con poca capacidad institucional y sin inversión por parte de los estados para reforzarlos o para mejorarlos. También en algunos casos se observa una tendencia a la securitización de la movilidad humana, una mirada criminalizadora y con un énfasis puesto en el control y la contención de la movilidad y no en la protección de las personas, que claramente repercute negativamente en la posibilidad de solicitar asilo en las fronteras e incluso en los territorios. Y en lo más reciente, tal vez, en lo que venimos observando este año a partir de
las modificaciones implementadas por la administración Trump en Estados Unidos, la desaparición de mecanismos concretos para acceder al sistema de asilo en Estados Unidos están teniendo fuerte impacto no solo en las personas que estaban en ese proceso esperando llegar a Estados Unidos de manera segura y con solicitudes de asilo abiertas, sino también en las personas que tenían intención de llegar a Estados Unidos y que ahora van a ver ese proyecto obturado y van a tener que decidir si quedarse en otro estado y qué capacidad van a tener esos otros estados de atender su situación. Entonces, más allá de que no todos los países de la región tomen medidas similares a las de Trump, el efecto en la movilidad seguramente se va a sentir. Y esto se da también en un contexto de mecanismos multilaterales debilitados, con poca capacidad de dar respuestas articuladas o de promover la coordinación regional de las respuestas, en un marco de un problema claramente mucho más grande, que es cierta deslegitimación del sistema internacional de protección de derechos por parte de los estados que toman estas decisiones regresivas en materia de protección. Y se puede sumar una capa más, que es las restricciones a el trabajo de las organizaciones en territorio y quienes hacen un trabajo de incidencia política, que se observan a partir de la reducción del espacio cívico, las leyes de control financiero de las ONGs que pueden tener elementos persecutorios. Todo este escenario, sin lugar a dudas, complejiza el efectivo ejercicio del derecho al asilo. Y por otro lado, a nivel acuerdos regionales, hace un tiempo que se viene identificando una tendencia de los estados y de los mecanismos multilaterales también de abrir un poco más los sistemas hacia medidas de protección complementaria distintas a la protección establecida por la Convención del 51 de protección de las personas refugiadas. Y eso, en principio, no debería ser problemático, aunque, en algunos casos puede generar el alerta de que la protección de estos mecanismos sea menor a la que establece la Convención. Entonces hay como un cierto desgaste del sistema de asilo y de la protección internacional de los refugiados que viene siendo tendencia en todo el mundo, pero en particular en nuestra región. Las transformaciones recientes más relevantes en materia de refugio tienen que ver principalmente con 4 factores. Mi nombre es Marcela Ceballos, soy doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Tengo varios años de experiencia, más de 20 años en investigación, docencia y cabildeo en políticas migratorias dentro y fuera de Colombia. El primero, la externalización de los procesos de trámite y solicitud de asilo en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos, también hacia el sur del continente. El segundo, el desestímulo a solicitar asilo y refugio, sustituyendo estas medidas por programas de migración laboral que se insertan en una serie de políticas denominadas como ampliación de vías regulares para la movilidad humana. El tercero tiene que ver con el cuestionamiento de estos procesos a través de los tribunales y jueces que han planteado medidas para revertir este tipo de decisiones, y el cuarto tiene que ver con un proceso de incorporación de sistemas de información biométrica como mecanismo para gestionar los procesos de asilo y de refugio y tomar como base el cruce de información y análisis que se hace con estos sistemas para la toma de decisiones. Respecto del primero, podríamos decir que esa externalización se hizo evidente en estos procesos de trámite y solicitud en Europa, en el caso de Italia, con el acuerdo que se suscribió entre el gobierno de Giorgia Meloni y el gobierno de Albania para tramitar en ese país, que no hace parte de la Unión Europea, todos los procesos de solicitud de asilo y refugio, estableciendo un tope de hasta 3.000 solicitudes al mes, decisión que ha incluido o ha conllevado incluso a la devolución de refugiados que han llegado al territorio italiano, incluyendo menores, hacia Albania. También aquí encontramos las oficinas de movilidad segura
que Estados Unidos desde el gobierno de Biden implementó con los países de Centroamérica, Colombia y hasta Ecuador para tramitar allí los procesos de asilo, también estableciendo topes. Y pues todas las decisiones de los jueces y tribunales que están implicados en estos casos nos muestran que son cuestiones aún en vilo por decidir. Una de las tendencias que se ha visto en los últimos años en materia de protección internacional en América Latina, de forma yo diría extremadamente clara en el caso de Ecuador. Soy Carmen Gómez, profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo Ecuador. Es la externalización que se ha ido produciendo hacia actores humanitarios de todo lo que tiene que ver con la asistencia a poblaciones refugiadas. Mientras que el Estado lo que ha hecho es quedarse, ¿no?, o reducir su actuación a un mero trámite administrativo de determinar si se concede o no el estatus de refugiado. Bajo mi punto de vista, la plataforma R4V forma parte precisamente de ese escenario que vengo hablando de externalización de funciones estatales a actores terceros, ¿no? Se transforma en un ente poderosísimo, aglutinador de una diversidad de actores que va tomando forma conforme va masificándose la migración venezolana, aunque nunca ha sido totalmente transparente ni en su composición ni creo que en los objetivos, ¿no?, que se plantean, ¿no?, que aparecen ser de orden humanitario pero que tienen un calado claramente político también, ¿no? Lo que vimos es generando, ¿no?, y creciendo su capacidad para disponer de datos, de aglutinar y canalizar enormes cantidades de capital transnacional, y eso terminó afectando directamente las políticas de los estados de la región en materia migratoria, ¿no?, particularmente en la búsqueda de controlar y dirigir el flujo de población venezolana. Eso se ve con mucha claridad en el caso ecuatoriano, ¿no? Entonces mi lectura sobre esta plataforma es que se configura como un dispositivo más bien de contención de flujos dentro de la región que favorece la tendencia a mirar los flujos en términos de coyuntura, reforzando el interés selectivo por determinadas poblaciones mientras se invisibiliza la complejidad de la composición del desplazamiento en la región y las tendencias además de expulsión de poblaciones de muy diversos orígenes nacionales que se produce particularmente después de la pandemia. En ese sentido, decirles que bajo mi punto de vista la plataforma no ha supuesto un reforzamiento del maltrecho sistema de asilo. No creo que fue creado para ello, ¿no? Más bien creo que ha contribuido a afianzar tendencias de debilitamiento ya sentadas y que lo que provoca es una generación de una extensa maquinaria de asistencia humanitaria que, insisto, está volcada hacia una única población y que se vincula a políticas de orden, control y vehiculización de esos flujos, ¿no? Más no una generación de sistemas robustos de integración o de protección de personas en necesidad de protección internacional, ¿no? No se ejerce, por ejemplo, una presión para la creación de mecanismos de reconocimiento del estatus de refugiado en países que nunca fueron receptores de estas poblaciones, hablo sobre todo de Colombia y de Perú, y lo que se ha dado la bienvenida más bien a la producción de soluciones nacionales migratorias, con suerte la aplicación de visas humanitarias que claramente debilitan la protección internacional al considerarle una opción no prioritaria, ¿no? En el caso de Ecuador lo veo como muy claro, ¿no? Porque si bien desde aproximadamente 2019 una media de un 55% de la población demandante de refugio en el país es venezolana, apenas se han producido unos cientos de reconocimientos y se ha canalizado todo el grueso de la población hacia el sistema de visas migratorias, incluyendo a estas humanitarias que están destinadas específicamente a esta población. Ahora bien, haciendo foco en los contextos nacionales. En el caso colombiano, ¿cómo cree que impactaron las medidas desplegadas por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, ligado a la plataforma R4V, en el acceso al Estatuto de Refugio y al sistema de asilo a nivel nacional? ¿Y qué implicancias ha tenido la instalación de los centros de movilidad segura en materia de protección internacional? El Grupo Interagencial de Flujos Mixtos lo que ha hecho realmente es, mi nombre es Marcela Ceballos, soy doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Presentar la situación de dinámicas migratorias en el continente como unas dinámicas principalmente asociadas a la situación de Venezuela, calificadas como migración forzada, sin examinar detenidamente las causas y los factores que inciden y que componen este tipo de dinámicas de movilidad humana. Es así entonces como
esas estadísticas y toda la información presentada por el GIFEN está orientada a mostrar, uno, que la migración venezolana es una migración principalmente calificada como migración forzada, refugiados. Dos, que esa migración forzada es el resultado de un régimen dictatorial o una afectación, restricción y amenaza a la democracia y violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Y tres, que estas personas no necesariamente deben o pueden tener el estatus de refugio para ser protegidas. Entonces se está promoviendo la figura de protección temporal o mecanismos complementarios al refugio. Herramientas que no son muy claras y que finalmente no tienen una protección jurídica, sino que están enfocadas en la asistencia humanitaria. Esto en general pues ha tenido un impacto sobre todo en las Américas, porque lo que ha promovido pues es la comprensión de la migración venezolana exclusivamente en el marco del refugio, también de alguna manera entrando al juego político de responsabilizar única y exclusivamente al gobierno de Maduro de la situación de migración masiva que se presenta, desconociendo, ignorando, omitiendo y silenciando todo lo que ha implicado los bloqueos económicos en este caso y también en el caso de Cuba, como principal factor expulsor y detonador de la crisis en Venezuela, sin desconocer que también se presentan situaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las oficinas o centros de movilidad segura lo que hicieron realmente fue regular el flujo migratorio bajo el componente de asilo o reunificación familiar, porque comprenden esos dos programas, no exclusivamente el de asilo o refugio hacia Estados Unidos. Entonces ese programa lo que hizo fue seleccionar a los migrantes a partir de su nacionalidad. Entonces haitianos, venezolanos, nicaragüenses fueron las principales nacionalidades beneficiarias de este tipo de medidas, de programas, y estas nacionalidades obviamente asociadas a sus contextos de origen en un análisis que construye una narrativa politizada, polarizada, por así decirlo, de las causas, en el mismo sentido que se hace con Venezuela, con Nicaragua, para mostrar evidencias del impacto de un régimen denominado dictatorial por los Estados Unidos, y en el caso de Haití también. Entonces tenemos esta situación en el caso de las oficinas de movilidad segura, que realmente pues el 12% aproximadamente de las personas que participaron en el programa lograron trasladarse hacia los Estados Unidos, y hoy en día vemos que ni siquiera ese trámite, ese proceso fue garantía de sus derechos o de su permanencia en el territorio norte de Estados Unidos, porque con la llegada de Trump se revocaron estas decisiones y se están localizando a estas personas para iniciar su deportación. En este caso, el intercambio de información biométrica ha sido fundamental. Las oficinas de movilidad segura lo primero que hacen es el registro biométrico con el fin de determinar los antecedentes y empezar un proceso de vigilancia sobre estas personas, que hoy en día está poniendo en peligro su permanencia y la garantía de derechos en Estados Unidos. Esto tiene implicaciones en las dinámicas también asociadas a los actores que se involucran, que participan en estos procesos. Mi nombre es Marcela Ceballos, doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Los tribunales juegan un papel fundamental, o han jugado un papel fundamental, porque se han convertido también en la única vía para garantizar los derechos a solicitar asilo, por ejemplo. ACNUR, encontramos que esta agencia de Naciones Unidas se está dedicando cada vez más a la incorporación de programas de movilidad laboral para refugiados o personas que puedan ser consideradas en su país de origen a través de procesos de capacitación y formación, con el fin de ya no hablar de protección de derechos, sino de una migración cualificada o de migrantes cualificados y entrenados para garantizar una producción de interés del país receptor y regular y restringir
aún más estos sistemas. Esto también se presenta en el caso de Albania y en el caso de Alemania, sobre todo los países europeos, a raíz del Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea, que está enfocada en restringir, controlar y desestimular cada vez más el sistema de asilo y refugio como una vía para proteger derechos y como un mecanismo para el ingreso al territorio de la Unión Europea. Toda la política migratoria de Europa está girando hacia programas de movilidad laboral y esa es la razón por la que estos países como Alemania con el proyecto TIM e Italia con el programa Corredores Laborales para Refugiados han estado insistiendo en que esa es la única vía para ingresar. De hecho, Alemania acaba de declarar a Colombia país seguro, lo que significa para ellos que no existe la posibilidad de que ningún colombiano solicite y sea reconocido como refugiado en Alemania. ¿Verdad? Es aquella incertidumbre. La misión militar anti-inmigrantes está guiada desde un nuevo centro de comando. Como las 2 de la mañana y nosotros sin poder dormir. Es un mayor centro de detención Mis hijas y yo. militar en Texas. Caminan miles de kilómetros sin dinero y sin comida. Nos empujó, nos sacó de nuestro país. Duramos 6 días caminando y pidiendo colas en Había mirado tanta gente de América Latina. Quisiera ver a mi hija, quisiera ver a mi mamá, quisiera ver a mi hermana. Las maras y las pandillas Migran buscando una vida mejor. De cruzar fronteras terrestres. Muchos países desarrollados han endurecido sus políticas migratorias y muchos migran a pie porque no les queda de otra. Y la motivación más grande fueron mis hijos y mejorar pues el entorno para mi familia. En el contexto argentino, ¿qué nos puede comentar en torno a las implicancias que tienen las reformas a la Ley de Refugio de 2006 adoptadas por el actual gobierno de Javier Milei? En Argentina, en diciembre de 2024, se modificó la Ley de Protección de Refugiados a través de un decreto de necesidad y urgencia. Soy Lucía Galopo, soy abogada y formo parte del equipo de trabajo internacional del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Y esta modificación es problemática en varios sentidos, pero principalmente porque sigue un poco esta tendencia de la criminalización y de la mirada securitista de la movilidad humana, que pone en primer lugar elementos de análisis de seguridad antes que la mirada de las necesidades de protección de las personas y de la perspectiva de derechos humanos. El decreto básicamente amplía las razones por las que una persona puede ser excluida del sistema de protección internacional y lo que implica es que prácticamente en cualquier supuesto en el que una persona con necesidades de protección tuviera un conflicto con la ley penal, eso hace que ya no merezca a los ojos de esta normativa la protección de su vida, su libertad y su seguridad. ¿Por qué es esto problemático? Por varias razones. Una de ellas es que muchas veces, y en particular en nuestra región con más intensidad, se utiliza el sistema penal como una forma de ejercer la persecución. Es decir, las personas refugiadas tienen temor fundado de volver a su país de origen por razones de persecución y una forma de ejercer esa persecución puede ser el uso abusivo del sistema criminal para perseguir, por ejemplo, a opositores políticos. No es un elemento suficiente tener un conflicto con la ley penal porque las causas penales pueden responder a muchas explicaciones que no necesariamente son una conducta delictiva y además la exclusión del sistema de asilo no es por cualquier conducta delictiva. Las conductas delictivas merecen juicio y sentencia justa, pero solo aquellas que revisten de una gravedad o que están asociadas a crímenes de lesa humanidad o contra la democracia justifican la exclusión de la protección internacional. Bueno, esta deja de ser la lógica de la ley argentina a partir del decreto y se pone en primer lugar la mirada securitista, excluir a cualquier persona por el solo hecho de tener algún conflicto con la ley penal, incluso si no tuviesen una sentencia condenatoria todavía, es decir, incluso si a los ojos de la ley fueran inocentes. Por otro lado, tiene otro elemento de gravedad, que es la reducción del trámite recursivo, de las posibilidades de que las personas discutan las decisiones adversas de la CONARE. Y esto es a través de la reducción de los plazos, de la eliminación de algunos recursos administrativos y de la necesidad de que para poder apelar los trámites se cuente con un abogado, lo cual para muchas personas es sumamente complejo de obtener.
Entonces toda esta decisión, además de no estar debidamente justificada y de no tener necesariamente un impacto masivo en el sistema de asilo en Argentina, sí tiene un efecto simbólico muy importante, el desplazamiento con la criminalidad, que eso es un efecto desde las narrativas y desde la comunicación pública que llega bastante lejos, y es una forma de acompañar esta tendencia criminalizadora y de restringir cada vez más las posibilidades de las personas de acceder a los sistemas de asilo, a los sistemas de protección, y habilita también el uso de categorías muy graves de manera muy vaga como el terrorismo, el crimen organizado, para justificar cada vez más las restricciones a la protección de los derechos. Entonces hay ahí un retroceso muy importante en términos de protección que creemos que debe ser revisado y que debe ser atendido, porque Argentina históricamente tuvo una política migratoria y de protección internacional que fue modelo para toda la región, y estar acoplándose a estas tendencias regresivas, bueno, es un gesto muy preocupante. Contexto ecuatoriano. ¿Cómo han influido las medidas impulsadas desde la plataforma R4B y las diversas prácticas implementadas por los organismos internacionales en el acceso al estatuto de refugio al sistema de asilo a nivel nacional? Bueno, yo lo que veo desde inicios de la década del 2000 hasta la actualidad es una situación de quiebre. Creo que es un elemento que hay que destacar, ¿no? Es un quiebre en las posibilidades de protección de las personas refugiadas. Hola, me llamo Carmen Gómez, soy profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo Ecuador. Llevo más de 10 años trabajando sobre el sistema de protección internacional de las personas refugiadas en América Latina, cómo ha ido evolucionando y el tipo de aplicación que ha tenido en distintos países de la región. Mis trabajos están planteados desde una perspectiva crítica a la rama hegemónica de los estudios de refugiados que surgen en Oxford en la década de los 80, los llamados Refugee Studies. Y partiendo de esa perspectiva, lo que hago son lecturas más puntillosas sobre los conjuntos normativos y de política pública latinoamericanos en materia de refugiados y su imbricación con el sistema humanitario. No quiero decir con esto que la situación en décadas anteriores fuera ideal, ni mucho menos. El sistema de asilo se encuentra en una situación agónica en la actualidad, precisamente porque desde su misma constitución en la década de 1950 se fueron generando mecanismos que han posibilitado su progresivo debilitamiento y que tienen que ver con cómo se ha ido anteponiendo el principio de soberanía estatal al cumplimiento de la excepcionalidad que ha supuesto tener este marco normativo de protección supranacional para personas en desplazamiento forzado. En este sentido, en las últimas 2 décadas, en un marcado escenario belicista, en el surgimiento de problemáticas nuevas vinculadas a este desastre ecológico en el que estamos, ¿no? En esta última fase del capitalismo y la carrera por el control de los recursos naturales, lo que vemos es un crecimiento desbocado de desplazados forzados que, sin embargo, no ha estado acompañado por un reforzamiento de los mecanismos de protección. Más bien todo lo contrario, lo que vemos es un torpedeamiento sistemático del derecho de asilo. En América Latina y en países receptores históricamente de población refugiada, como es el caso de Ecuador, esta tendencia de retorcimiento de la protección internacional también es evidente, ¿no? Es verdad que en esta misma temporalidad ha habido momentos, me refiero a las últimas 2 décadas, ¿no?, en que la región y particularmente este país, que ha sido una avanzada supuestamente, ¿no?, en el reconocimiento del derecho de asilo, parecería que han dado, ¿no?, en ese sentido, en un sentido opuesto al marco de progresiva desprotección de los países del norte, con un reforzamiento, se diría, del garantismo normativo regional en torno a la Declaración de Cartagena de 1984, pero en verdad lo que hemos ido viendo es que más allá de estas posibilidades, ¿no?, primeras sobre todo en Ecuador entre el 2007 y el 2009 de reforzar el sistema a través de aumentar los procesos de reconocimiento, no ha habido un verdadero compromiso estatal con la generación de políticas de refugio que fueran integrales y robustas y que tuvieran unos objetivos e indicadores claros, ¿no? Lo que yo veo en los últimos 10 años es que en medio de un contexto muy difícil de profunda crisis económica que empieza en 2016, se agudiza en la pandemia, de vuelta de políticas neoliberales
neoliberales y de expansión de la violencia vinculada al control del narcotráfico y la economía extractiva, lo que noto es un desmoronamiento, si se quiere, de una política de refugio que, como digo, fue incipiente entre los años 2007 y 2009, además unos procesos de reconocimiento del estatus de refugiado que se han ido plagando cada vez más de barreras a través de precisamente de la promulgación de decretos ejecutivos y una enorme contradicción que se produce a través del uso instrumental de la normativa tanto regional como nacional, ¿no? Y que lleva a que poblaciones con problemáticas parecidas en origen o que puedan entrar en las distintas casuales de Cartagena, pues sean tratadas de forma diferenciada, ¿no? Y esto lo vemos de forma muy clara en el caso ecuatoriano con respecto a las poblaciones colombianas, venezolanas, haitianas o cubanas o de origen extracontinental. Acabas de escuchar Reflexiones en Movimiento. Idea original, Grupo de Trabajo Migraciones y Fronteras Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Edición y postproducción de Radio UNLA, la radio de la Universidad Nacional de Lanús.